Jorge, los hijos y la individualidad. Por donde voy leo temas sobre potencializa la individualidad de tu hijo, ayúdalo a ser independiente. ¿En qué punto puede generar sensación de olvido en el hijo que los padres sean pues promotores de la libertad? La vida es un canto a la libertad. Si un hijo no es libre, no está desarrollando lo mejor de sus talentos, está simplemente imitándonos o reproduciendo aquello que nosotros somos. Así que hay una clave mayor de la libertad y es la diversidad. La libertad no tiene nada que ver con la homogeneidad, ¿sí? Y esa diversidad se relaciona con algo aún más profundo, que es la unicidad. Es que tú eres único. Cada hijo es un universo, es único. Y si tú no pretendes ayudarle tanto, porque claro, ayudémosle a que sea un individuo, ¿no? Lo que necesita es que le dejen desplegar sus alas Claro. para poder ser lo que él es. O sea que ayudar es acompañar, ¿sí? Ayudar es respetar su diversidad. Ayudar es permitirles que desplieguen sus alas. Y eso es muy distinto de empujar, porque creemos que ayudar es empujar, que es soportar, que es cuidar de que no les pase nada, que es sobreproteger. Y en ese sentido tenemos muchas dificultades con nuestros hijos, especialmente con el primero, ¿no? Porque yo que tengo Así. 4 hijos y que he visto el asunto de los primogénitos tienen mucho más problemas porque los padres todavía no han aprendido bien ese rol de la paternidad, sí. Yo soy el segundo de 11 hijos. Varios. Mi madre decía: "Es que es más barato por docenas". Sí, sí. Pero es cierto, ¿no? Es más fácil manejar 11 hijos que manejar uno. Así. Manejar uno es muy complicado, sí. Manejar 2 es más complicadito. Pero también mi madre decía: "Es que lo mucho espanta y lo poco espanta y lo mucho amansa". Quiere decir que, es una maravilla, ¿no? Porque, cuando se va soltando, cuando se puede soltar, cuando se puede permitir que la naturaleza opere, cuando se puede permitir este asunto de la hermandad, la fraternidad. Yo soy el segundo, entonces a mí me tocaba arrullar y darle tetero a los últimos, todo eso, y nos volvimos una familia en que todos participábamos de este proceso de crecimiento en el grupo familiar. Así que no se trata de que ahora en las circunstancias actuales la gente para ser buen padre tenga que tener 11 o 10 o 4 o 3, ¿no? Pero saber que muchas veces los hijos pagan las consecuencias de nuestro excesivo control, que pretendemos que sean mejores o que sean perfectos o que sean como nosotros o protegerlos de lo que nos pudo pasar a nosotros y entonces vamos generando una cierta invalidez y una cierta dependencia. Y de pronto asistimos a una cultura de los ninis, ni trabajo ni estudio y a los 40 años todavía vivo en casa de papá y mamá, pero no solo eso, es que si papá y mamá me sacan de la casa, yo los puedo demandar. Sí, los puedo demandar. Y además, si yo no tengo trabajo, les puedo exigir ante la ley que me paguen un salario, que me den mi sustento, independientemente de que yo tenga todos los talentos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La falta de oportunidad. Yo estoy de acuerdo, hay falta de oportunidades desafortunadamente, pero lo que ocurre no es tanto lo que está sucediendo afuera, sino que es la invalidez interna generada en una cultura de dependencia en la que nosotros no supimos ser padres. En ese orden de ideas, Jorge, ¿cómo podemos potencializar la individualidad del hijo sin transferirle nuestros miedos? Como decías, que no pase por lo que yo pasé, no, entonces yo lo salvo de esto. Lo que te decía es la compañía. Yo te acompaño en tu dolor, te acompaño en tus éxitos, te acompaño en tus dificultades, pero no hago de tu dolor mi dolor para que a ti se te quite.
¿sí? O te salvo del dolor. O te salvo del dolor, o me vuelvo simplemente un analgésico para el dolor, para que a ti no te duela. Entonces yo me convierto en alguien que te impide el dolor y te impide el crecimiento, pero también cuando tienes éxito, tu éxito es tu éxito. Y eso no implica que yo me voy a volver adicto al éxito tuyo, porque yo lo veo todos los días, los padres que van detrás de los hijos y los acompañan a todas partes y los financian y los aplauden para que ellos puedan tener éxito, y ese éxito es como su trofeo frente al mundo, casi que no es el trofeo del hijo, sino el trofeo de Del los padre. padres que están mostrando al hijo como una mercancía. Eso no tiene sentido. El éxito es un aprendizaje, el hijo vino a aprender, el fracaso también es un aprendizaje. Entonces, ni tanto regocijo por el éxito, ni tanto dolor por su fracaso, sino dejarlos que vivan entre las riberas del éxito y el fracaso para que se encuentren con ellos mismos, y cuando se pueden encontrar con ellos mismos es porque tú no estás programándolos desde afuera, es porque te has convertido en un espejo para que ellos se miren y se reconozcan, ¿sí? Y reconozcan sus talentos y los puedan desarrollar. Qué bueno es que nosotros los podamos financiar en eso, que les podamos ayudar con moderación a desplegar sus alas. Una forma en que nosotros les impedimos ser lo que son, desarrollar sus talentos, su potencial y su individualidad, es cuando nosotros les damos todo lo que nos piden. Y eso es un absurdo, porque es normal que si un hijo pide y el padre le da, va a pedir más y más y más. Y llega un momento en que los hijos tienen problemas con los padres porque no les están dando lo que ellos creen que se merecen, pero nunca lo han merecido, es decir, nunca lo han conquistado. Claro. Y yo lo veo todos los días, padres que se sienten mal, abuelos que se sienten mal, porque ya no le pueden dar a los hijos y a los nietos aquello a lo que los acostumbraron. Entonces los hacen dependientes, y hay dependencia desde arriba. Es decir, que yo he visto como un hijo sobreprotegido por el abuelo frecuentemente le lleva a los nietos al abuelo como si los nietos fueran una responsabilidad del abuelo y no Oh, su responsabilidad. De pronto lo veo. Papá y mamá se fueron el fin de semana, se fueron de rumba, se fueron de vacaciones, y los abuelos que ya hicieron su tarea con los hijos, ahora los están reemplazando como padres de los hijos y están impidiendo que los hijos sean padres. Así que claro. nosotros estamos generando una gran cadena de desplazamiento. Cuando yo no te permito que tú hagas lo que viniste a hacer, y eso implica todo el dolor y todas las dificultades que tengas que vivir, entonces te estoy desplazando, ¿sí? Los desplazados del mundo no solo son los que se van de su país, ¿no? Son aquellos que se van de su interior, que se van de su propio corazón, que se van de su autonomía, porque siempre tuvieron afuera alguien que resuelve sus problemas. Y eso es un absurdo completo, eso no tiene sentido. Así que son cadenas de desplazamientos, y otra cosa peor aún, el aplazamiento. Y el aplazamiento es que cuando tú tienes 12 años, es hora de que te empiezas a asumir con autonomía, de que te empiezas a liberar. Surge una cosa natural que viene de tus hormonas, te revuelves por dentro, cambia tu cerebro, surge la rebeldía. Pero claro, cuando yo tengo todo cuadriculado, ordenado, no te permito ni ser rebelde, y además tienes mucho miedo de ser rebelde porque vas a perder toda la ganancia que obtienes en torno del orden externo, no el que nace de tu corazón, sino el orden externo en el cual te han condicionado. Así que es el aplazamiento. Tú no eres un adolescente cuando tienes que ser un adolescente. No eres un niño cuando tienes que ser un niño, porque resulta que Claro. es el momento de jugar, pero el padre orgulloso quiere que tú seas un aventajado en matemáticas cuando es el momento de divertirse, de jugar, de ser un niño. Y entonces nosotros vamos desplazando nuestros tiempos o aplazando la infancia. Resulta que yo veo una persona que quiere ser un niño a los 40 años, o que tiene un comportamiento infantil.
Y uno hace la historia y se da cuenta que nunca fue niño, ¿no? Porque fue un niño, entre comillas, tan perfecto que se volvió un modelo para toda la familia y para los otros, y ese modelito más o menos cuadriculado era exhibido como modelo del debería ser y de la perfección, y él se convirtió en un debería ser, pero dejó siempre de ser, así que se aplazó su infancia. A lo mejor adelantó su madurez y todas aquellas cosas que debería conquistar en una fase distinta de la vida, pero dejó aplazada su infancia. Y de pronto uno se ve el que llamamos el viejo verde, los 50 Sí. años, es un empresario, es muy exitoso, tiene su familia, pero resulta que se voló con su secretaria de 18 años, ¿no? Ese no vivió su adolescencia, sí, está viviendo su adolescencia a los 50 años. Entonces tenemos desplazamientos y aplazamientos cuando nosotros no permitimos que la gente sea lo que es y no asumimos el riesgo de que sea lo que es. Que este mundo es muy peligroso, claro, entonces yo te protejo y te aíslo y te pongo en un búnker, pero va a llegar el momento en que tú vas a tener que afrontar ese mundo, en que yo ya no estoy, en que los padres o los abuelos sobreprotectores no están. Entonces tú vas a salir inerme a un mundo frente al cual no has podido desarrollar anticuerpos porque nunca te dejamos desarrollar anticuerpos. Mm. Entonces tú querías jugar con tierra y estabas gateando, claro. Y yo veo la madre horrorizada porque todos los niños comen tierra, ¿no? Sí, todo, Sí. no solo comen tierra, sino que hasta comen de su propia caca, digámoslo así, sí. Es eso. Pero si nosotros somos tan asépticos así, no vamos a permitir que el niño desarrolle nunca anticuerpos. Yo no digo pasar hasta el extremo, Total. sino tener esa elasticidad, esa flexibilidad en que nosotros los podamos acompañar y proteger, pero no sobreproteger, y en que nosotros sepamos que no estamos aquí para vivir sus vidas ni para reemplazarlos en aquello que tienen que hacer. Yo le digo a las mamás que se preocupan mucho con los hijos, y sobre todo con los adolescentes, que oren. La oración es muy poderosa, que mediten, que los acompañen desde su corazón, que le digan al Dios en el que creen, ¿sí? Yo le di las alas, pero tú lo acompañas en su vuelo, ¿sí? La vida es el arte de volar y no podemos volar por ellos, pero con seguridad el Dios que también vive en ellos los va a acompañar para que desplieguen el vuelo de la vida. Mm. Estas personas que tienen 40 años, Jorge, y que se están desligando de toda esta sobreprotección de los padres, ¿se les retardó su proceso o es un plan del alma? ¿O es un proceso No, normal? el alma vino a aprender y aprender es liberarse y liberarse es cambiar. El alma no vino a ser esclava de nadie, sí. Así que la mejor manera de respetar al otro, de cuidarlo, de acompañarlo, es liberarlo. Yo le apuesto a la libertad. La libertad es la esencia de la humanidad. Lo que pasa es que nosotros confundimos libertad y libertinaje, ¿sí? Y el libertinaje es que yo hago uso de todos mis derechos invadiendo los derechos de los demás y me niego a asumir ningún deber. No, la libertad es esa corriente de la vida que se mueve entre las dos orillas de los derechos y los deberes, y cuando desaparecen las orillas y su equilibrio, desaparece el cauce, y cuando desaparece el cauce el agua se desborda, y ese desbordamiento del agua, que es puro desorden, lo llamamos libertinaje. No, la vida es orden. Por eso nosotros vemos en muchos de los escudos de los países una cosa muy bella: libertad y orden, pero no hemos entendido eso ni por el forro, sí. La libertad sin orden es lo más peligroso que existe. Libertinaje, como lo Y llamaban. el orden sin libertad es esclavitud. Digamos que esa es una bella alquimia, sí. El orden no es cuadriculado, el orden no está congelado, el orden es dinámico, el orden es estar contenido en un cauce, es tener un propósito, es tener un sentido, es tener una dirección, y en esa dirección apunta nuestra libertad. Y esa dirección en términos humanos es la de la realización. Mi hijo es una realidad distinta de la mía y él vino a realizarse,
y él se realiza cuando vive en su realidad, no cuando vive en en la realidad mía. Así que eso que preguntas es muy, muy interesante. Jorge, los debería ser y la felicidad. Ellos se chocan, ¿cierto? O un padre, te pongo este ejemplo, hay una persona que es hijo de médico y entonces el padre quiere que sea médico. O una persona, un hijo que está esperando una herencia, entonces debe comportarse de esta forma para poder acceder a la herencia. Ese debería ser, obviamente no lo está dejando ser la persona que es, está afectando su felicidad. Sí, claro, porque la felicidad es un poder infinito, que es el poder de ser. Y ese poder de ser tiene solamente una manifestación en el tiempo, es el presente. El poder de ser no es un potencial que podemos hipotecar en el futuro. La gente confunde su potencial y su poder con aquello que podría llegar a ser y entonces en ese momento hipoteca su vida en el futuro y renuncia a eso que yo puedo ser ya, ahora y aquí. Entonces, tú tienes un poder infinito, ¿sí? Un enorme caudal de energía. Yo digo que tienes algo así como una gran represa, como una gran fuente de agua, pero no te sirve para nada, pero mientras tanto te estás muriendo de sed y mientras tanto no tienes energía. Pero cuando tú generas un cauce y a través de ese cauce vas dirigiendo esa energía potencial que había en el agua quieta en energía cinética, en energía en movimiento y la conviertes en una fuerza que genera un trabajo. Ese es el trabajo de la vida. Entonces estás moviendo en presente tu corazón, ¿sí? Y cuando ese potencial de energía que hay dentro de ti lo mueves en presente desde tu centro, desde tu corazón, viene una cosa muy interesante, es que tus emociones se convierten en motivos, motivos que mueven la vida, motivos que a su vez generan un propósito, propósito que genera un cauce, pero ese cauce se está generando en presente. El agua está fluyendo, pero resulta que yo que no he construido un cauce, que no tengo motivos, que no tengo aspiraciones, que no le he dado un sentido y una dirección a ese gran torrente, a ese potencial de energía que tengo, me pierdo mi presente porque me sueño mi futuro, me hipoteco en los resultados y no estoy realizando lo que tengo que realizar en este momento. Para realizarnos hay que realizarse en presente, es decir, que uno no se realiza en futuro, sino uno se realiza haciendo, Claro. ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta el ser y el potencial del ser? Haciendo. O sea, yo sé, yo soy en cada hacer, ¿sí? Ser en el hacer es para mí el secreto. O sea que un padre debe dejar ser a su hijo. No debe, debe, más allá del debe, él habría de experimentar el enorme placer de ver, de apreciar el desarrollo del ser del hijo en cada error, en cada dificultad, en cada dolor, en cada éxito, en todos los eventos de la vida, ha de estar feliz viendo cómo se desarrolla la semilla, ¿sí? Un padre que, a ver, un padre es un sembrador, sí, pero él no hizo las semillas, ¿no? Él simplemente siembra la semilla. Así es. ¿Dónde? En la tierra del hogar, en la tierra de la vida. Imagínate un padre que se asome a ver cómo está la semilla cuando todavía no ha germinado y la saques La mata. entonces la está matando la semilla. O cuando la semilla es muy tierna y apenas está saliendo, entonces la arranca a ver cómo están las raíces y las No. raíces si son buenas, todo eso. O jala de la semilla así duro y la estira para ver si es un árbol y da los frutos que tendría que dar. Entonces está aplazando, está desplazando, está
eliminando el hijo. Todos somos semillas, pero somos semillas únicas. Y no sabemos lo que vamos a hacer, pero hay un día en que empezamos a florecer. Y eso no se ve, porque uno diría de la semilla de roble, pero como va de lenta, porque no ha dado flores todavía. Este sí que, pero es una semilla de roble, va a dar flores a los 20 años. Yo lo veo con mis hijos, hay unos que han tenido un desarrollo entre comillas precoz, hay otros que han tenido un desarrollo un poquito más lento, pero eso depende de la especie de semilla que cada uno es. Claro, el tipo de árbol. Puede ser El un roble. tipo puede ser un roble, puede ser un cilantro, puede ser una flor, no es ni más ni menos, es lo que es. Desarrolla su integridad, que es el diseño, el plan de la semilla que se esconde en el corazón de cada uno de nosotros. Jorge, ayudémosle a algunos padres que de pronto pueden estar pensando en este momento, listo, yo no quiero interferir en el proceso de libertad de mi hijo, de desarrollo, de individualidad, pero lo puede estar haciendo inconscientemente. ¿Qué consejo le podemos dar a los padres que de pronto no son conscientes de estar llevando estos actos hacia sus hijos? Es muy difícil que uno sea consciente, sí, muy, muy difícil, porque uno se puede ocupar, se puede equivocar y se puede equivocar. Y entonces lo primero es que se digan, se relajen y dicen, tengo un derecho sagrado a equivocarme. El que no se ha equivocado con sus hijos es que no es de esta tierra o es un ángel No es o padre. es un extraterrestre. Todos nos equivocamos con los hijos. El problema no es equivocarnos. El problema es mantenernos en el error. El problema es obsesionarnos. Pero el problema no es los hijos, es que tú te estás pariendo a ti mismo, ¿sí? Tu relación con los hijos es tu relación contigo mismo. El padre está dentro de ti, la madre es tu aspecto femenino. Así que tú estás naciendo de ti. Permítete nacer de ti, acéptate, conócete, reconócete. Y si lo logras dentro de ti, entonces lo vas a poder lograr con tu hijo, porque si no, lo que vas a transferir a la relación con tus hijos son tus problemas contigo mismo. Y lo otro, procúrate que tú tengas un ambiente que sea verdadero, que sea auténtico, que sea un hogar de verdad, porque no se le puede pedir peras al olmo. Y si el hijo ve que tú pretendes algo que tú mismo no has realizado, pues no te lo va a creer, ¿no? Porque eso no tiene raíces en la vida. Si el hijo pretende que tú seas amoroso y tú no eres amoroso, ¿sí? Claro. Si el padre pretende que tú seas muy disciplinado, pero él mismo no es disciplinado, entonces nos estamos disociando, ¿sí? Sea aquello que tú propones para la vida, para el hijo, para que tú seas un espejo transparente y limpio en el que él se pueda mirar y se pueda reconocer, para que no sea simplemente una copia de ti mismo o para que no proceda con la negación. Muchos hijos niegan el padre porque el padre es la antiimagen de lo que el hijo quisiera ser, es exactamente lo contrario de lo que él quisiera ser y eso también es una disociación. Entonces no tienes que ser un modelo perfecto, sé como tú y para que seas como tú, encuéntrate contigo mismo, pero también tú estás en un hogar y en ese hogar está tu mujer o está tu esposo, ¿no? Cuando el padre y la madre se pueden encontrar de una manera armónica, están contribuyendo consciente e inconscientemente al desarrollo del hijo, porque imagínate que el hijo sea una semilla, necesita una tierra fértil. Claro. Y una tierra fértil necesita claridad, esa claridad es el sol, es la luz. Necesita humedad, esa humedad son emociones armónicas y necesita un sustrato que es la biología, que es el genoma, que es la genética, pero la genética es lo de menos, digamos, que es apenas es la materia prima sobre la cual se va a desarrollar los talentos que le permiten al hijo desarrollarse. Así que sé como tú, no te preocupes tanto, te vas a equivocar, pues simplemente aprendes la lección de los errores, no naciste aprendido y resuélvelo en ti mismo. Cuando tienes un problema con tu hijo, dice, ese problema no es afuera, ese problema está dentro de mí, es conmigo mismo. El hijo que yo soy, ¿qué tipo de dificultades está presentando? El padre que yo soy, pues entonces regreso a mis relaciones con mis padres, ¿sí? ¿Qué problemas tuve yo con mis padres? Porque seguramente si no los he resuelto,
Los hijos Distraigo. son el trompo pagador, es decir, están pagando las consecuencias. Esa es una ley de fractales que se va repitiendo, repitiendo, hasta el momento en que nos interiorizamos y tomamos conciencia de nosotros. Jorge, ¿y qué consejo tenemos para el hijo? El hijo que de pronto siente que lo están manipulando, llevando hacia un lado que no quiere ir, porque pienso que es difícil sentir eso. O sea, tengo rabia contra mis padres, o tengo la necesidad de rebelarme, o este es el yo interior que se está manifestando, o simplemente una pataleta. ¿Cómo podemos ayudarle a las personas que de pronto están siendo pues, afectados por sus padres? A ver, mi padre es el hijo de sus padres. También es un hijo, sí. Claro, Herido, frecuentemente herido, sí. Y sus padres son hijos de de sus abuelos. Es decir, heridos. todos como hijos traemos nuestra herida en primer lugar. En segundo lugar, nuestros padres son los instrumentos de algo precioso que es la vida. Por su canal nos llegó el milagro de la vida y eso nunca, nunca, nunca tenemos con qué pagarlo. No, sí, En así es. tercer lugar, es muy importante, hay un mandamiento. Ese es un mandamiento de la vida, es un mandamiento de gratitud, ¿sí? Yo honro a mi padre y a mi madre, ¿sí? Porque yo soy una planta que nació en un desierto. Esa planta no habría podido nacer en el Amazonas, ni un territorio muy fértil. Yo soy una planta de desierto. Entonces, mi padre y mi madre son justamente la tierra que yo necesitaba para ser el hijo Claro. que soy. Entonces, una infinita gratitud. Dificultades con mi padre. Yo digo, mi padre es el joyero. Sí, entonces él cogió el cincel A y darle me al fue puliendo diamante. el carácter y el temperamento para que se revelara la piedra preciosa que hay dentro de mí. Pero por último, lo más importante, ¿cómo podemos honrar a padre y a madre? Con nuestra libertad. Cuando nosotros nos independizamos, no en el sentido de negarnos, sino en el sentido de florecer auténticamente a lo que somos, los honramos con nuestra libertad. Es la mejor manera de agradecer a padre y madre, porque ya lo decíamos, la única forma que tengo para pagar la vida que he recibido a través de ellos es multiplicarla, ¿sí? Yo multiplico la vida que ustedes me han dado. Yo soy una semilla y desde esa semilla yo voy a producir y a expandir la cosecha que ustedes sembraron, esta cosecha para la humanidad. ¿Y cómo lo hago? Liberándome, porque la libertad es la esencia de mi humanidad. Y una cosa misteriosa, en la medida en que yo me libere, los libero. Es decir, Claro, que libero todo claro. ese caudal que viene desde los bisabuelos, de los abuelos a través de los hijos, los libero. Por eso, de nuevo, Andrés, la vida es un canto a la libertad. Jorge, si el hijo tiene la intención de liberarse, según entiendo, va a haber un roce con los padres, va a haber un choque. Y como hijo, pues no queremos pelear con nuestros padres. Este roce es parte fundamental de ese proceso de liberación. Claro, no se puede evitar, no se debe evitar. El problema no es que haya roces, siempre va a haber roces. Que va a haber formas distintas de ver el mundo, de pensar. Los padres es aquello que traen del pasado, está Claro. afectando su presente. Digamos que el hijo está viviendo más en una frecuencia relacionada con el futuro y ese es su presente. Digamos que mi presente es mi pasado y tu presente como hijo es tu futuro. Y Sí. entonces esos dos se encuentran y es normal, es natural. El problema no es que haya roces, va a haber roces, el problema es el cómo, ¿sí? Porque esas contradicciones las podemos manejar, revelando que los opuestos son complementarios o podemos estar en una orilla, la del futuro, otra orilla, la del pasado, y perdemos nuestro presente. ¿Qué es nuestro presente? Nuestro punto de encuentro. Allí nos podemos encontrar. Todo lo otro es maravilloso, ¿sí? La mejor manera de retener es liberar. Ojo con eso, es importante. Eso es cierto en el amor. Si alguien se siente oprimido, si siente que tú eres celoso, que eres posesivo, si alguien siente que tú le cierras las puertas, se va a escapar, Te así sea por asfixias, la... te asfixias. y no va a volver, y no va a volver. Pero si tú ves que la puerta está abierta
para entrar y para salir, siempre vas a volver y vas Claro, a tener el placer de volver. O sea, yo le acompaño, le digo a los padres, mire, abren las puertas, abran las ventanas, abran el corazón, que nosotros creemos que abrir el corazón es para volver a cerrar y claro. coser, no, abran el corazón para que haya entrada, para que haya salida, porque así vamos a tener la maravillosa expresión de la libertad en el amor. Y Claro, vamos a reconocer claro. una cosa muy bonita, es que el genuino amor es liberador. Cuando hay opresión, cuando hay dependencia, cuando hay condiciones, cuando no toleramos la fricción nos pule, la fricción nos enseña. Nosotros tenemos aristas y hemos de pulir las aristas a través de la relación. Entonces, si aceptamos ese grado de tensión y de fricción en la relación, si aceptamos nuestras diferencias, vamos a construir un bello paisaje y ese paisaje está hecha de cosas muy diferentes. Tú dirías el pájaro peleando con el gusano y el gusano peleando con el agua y este con el árbol y este con la hoja porque son distintos. No, la belleza de la vida es como un paisaje hecho de diferencias. Qué bueno que convirtamos nuestra vida, la vida de nuestras familias, la vida entre padres e hijos como ese paisaje lleno de colorido en lo que todos estamos aprendiendo, porque frecuentemente creemos que un hijo es aquel que viene a nosotros para que nosotros le enseñamos, no, frecuentemente el hijo es un precioso maestro que la vida nos ha regalado. A veces el hijo es un alma madura que viene a enseñarnos. Así que si nosotros reconocemos que como padres, como hermanos, como hijos, como esposos, todos somos aprendices y estamos dispuestos con humildad a aprender del otro, construimos el paisaje, el bello paisaje, con el hermoso colorido de una familia que nos lleve a la realización. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que ese vehículo del amor puede ayudarnos mucho a que esas conversaciones y esos roces sean menos fuertes. Yo creo que si los padres entienden que los hijos son maestros y los hijos entienden que los padres son maestros desde el amor, yo creo que ese nos ayuda a entender mucho el tema y a manejarlo. Todos Gracias, somos Jorge. aprendices en la escuela de la vida, nada más. Y solo los aprendices, recuerda eso, Andrés, solo los aprendices pueden ser felices. Así es. Gracias, Jorge. A ti.